Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. El 2018 es el año de la Reforma Integral y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Vamos a lo que nos dice Deuteronomio capítulo 30, verso 19 al 20. Voy a leerlo, quiero que presten especial atención, por favor. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Padre, te doy las gracias por esta palabra que llega hasta nosotros para edificarnos, para alumbrar nuestro camino y darnos vida. Señor, quiero pedirte que esta palabra alimente nuestro ser interior, nuestra fe, que nos permita crecer y ser fortalecidos en esta hora, que nos dé luces sobre las circunstancias que vivimos hoy y que nos dé herramientas prácticas para vivirla en nuestro día a día, Señor. Te lo pido dándote las gracias e implorando tu presencia en este lugar para que podamos ser guiados por ti. En Cristo Jesús, amén y amén. He titulado este sermón Dos condiciones y quiero de alguna manera abrir una serie en la cual hoy voy a hablar de unas generalidades. Hoy vamos a poner el tapiz de fondo para poder sobre ese tapiz ir construyendo lo que vamos a hablar los siguientes domingos, quizá 2 o 3 domingos más. El asunto es que estamos hablando de dos condiciones. Aquí en este pasaje podemos ver claramente varias cosas. Antes de entrar a las condiciones, podemos ver 3 puntos principales a manera de introducción. Lo primero es la calidad de nuestras elecciones. La calidad de nuestras elecciones. Solamente existen 2 posibilidades. Al final del día, nosotros nos vamos a encontrar con 2 cosas frente a las elecciones que tomamos, las decisiones que tomamos: vida o muerte. Vamos a encontrar bendición o maldición. Y esto no tiene, digamos, un abanico cromático, sino que es un blanco y negro. Es contundente, tajante. Nosotros no podemos estar medio vivos ni medio muertos en nuestras decisiones. Tampoco nosotros estamos medio bendecidos. Imagínate, tengo un testimonio tremendo, el Señor medio me bendijo en una cosa. Ni somos medio maldecidos. Nosotros vemos las consecuencias plenas de las decisiones que tomamos. Lo segundo es la recomendación divina. Aquí vemos una recomendación directa. Te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida. Lo que puede parecer obvio no resulta haciéndolo. Porque uno podría decir, bueno, ¿y quién va a elegir la muerte? Uno diría, pues nadie elige la muerte, pero la elegimos continuamente. La elegimos continuamente. Si no fuera recomendado, sería más obvio, porque nosotros llegaríamos a la conclusión tajante de, hay que elegir la vida, punto. Eso no tiene discusión. Pero Dios está tratando de inclinar la balanza al hacer una recomendación, al decirle, debes elegir la vida. No está ordenándole a la persona, le está diciendo, es tu decisión. La recomendación es que elijas la vida. Ahora, ¿existe la posibilidad de que elijamos la muerte? Por supuesto que sí. Repito, por eso Dios hace la salvedad y hace la aclaración y da la intencionalidad de la respuesta. ¿Por qué? Déjenme ponerles un ejemplo con una palabra: el pecado. Entendamos lo que significa la palabra de una manera sencilla. Pecado.
la decisión personal, unilateral, de satisfacer mis necesidades lícitas de manera ilícita. Siempre que yo trato de satisfacer las cosas legales, lícitas de mi vida, de una manera equivocada e ilícita, ¿yo con qué me voy a enfrentar? Con un problema. Y la Escritura nos dice algo sencillo: la paga del pecado es muerte. ¿Ven por qué Dios dice, no elijas la muerte, elige la vida? No elijas la ilegalidad en tus decisiones, elige la vida. Lo que Dios quiere es abrir una puerta para que nosotros tomemos decisiones consistentes con nuestra fe, para que experimentemos lo que significa la vida, para que nosotros podamos vivir de una manera piadosa, en paz, en bendición. Porque de otra manera, al elegir por el pecado, sencillamente estamos eligiendo la soga que nos ahorca. Punto. El tercer punto de esta introducción es la decisión primaria. Tenemos acá un cimiento en nuestra vida. Nos está diciendo que nuestra vida tiene que estar sostenida por algo. Y cuando hablamos de cimientos, también tenemos que hablar de prioridades. Cuando hablamos de prioridades, hablamos de lo que es importante, qué va en primer lugar, qué es lo más importante en nuestras vidas. Y de esa forma, establecer una ruta crítica para poder tomar decisiones acertadas, para poder vivir en el propósito al cual hemos sido llamados, para no distraernos. Entonces vemos que la clave de ese cimiento no está tanto en las cosas por fuera de nosotros, sino en lo que Dios quiere que ocurra dentro de nosotros. Y por eso nos dice que amemos a Dios. La clave está en amar a Dios, en obedecer a Dios y serle fiel a Dios. Digan, amar a Dios, obedecer a Dios y serle fiel. Si amas a Dios, le obedeces y le eres fiel, las cosas van a ser claras. No van a ser necesariamente fáciles, pueden ser difíciles, pero van a estar claras. Ahora, las elecciones que tomamos cada día son tan importantes porque van desde cómo nos cuidamos en nuestra alimentación, nuestra comida, la decisión de cómo vamos a satisfacer el hambre. Y entonces a veces vamos por la calle, entonces una empanadita, un chicharroncito, un choricito. Una vez al año no hace daño, pero esa misma decisión se toma 2 veces al día, 365 días al año. Y entonces termina la persona asumiendo las consecuencias del tipo de alimentación que ha tenido. ¿Sí? Son elecciones simples de nuestro día a día. O hay elecciones que son mucho más gruesas, como la que se está dando hoy en el país de qué presidente vamos a elegir. Ahora, tengamos claro que para tomar las mejores decisiones debemos tener en cuenta 2 asuntos y pasamos a otra sección de nuestro tapiz en donde estamos construyendo esta serie. Es lo que le ha dado el título al sermón: 2 condiciones. Cuando nosotros en nuestro día a día debemos entender que debemos estar en una condición personal, pero también hay una condición circunstancial. La condición personal es algo interno, ¿cómo estoy yo? La condición circunstancial es cómo están las cosas a mi alrededor. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de nuestra condición personal, tenemos que hablar de nuestra capacidad, de nuestra capacitación y de aquellas cosas que nosotros recibimos o desarrollamos en nuestra vida. Entonces, cómo vamos mejorando nuestras condiciones tiene mucho que ver con cómo desarrollamos nuestras capacidades. Y esto es importante que lo tengamos presente, porque también basado en esas condiciones
en la medida en que yo voy fortaleciendo mi ser interior, mi carácter, preparándome cada día, yo estoy mejor preparado para afrontar los retos que me presenta la vida. Y Dios nos está llevando a nosotros todos los días a que seamos conscientes y consistentes con este tipo de información para que respondamos correctamente, porque vamos a ser retados. Ahora, esto básicamente me permite a mí entonces comprender qué tan preparado estoy para asumir los retos que tengo por delante, pero no solamente eso, sino también a qué le estoy dando yo permiso en mi vida para que determine lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo hablo, lo que yo digo, y cuáles son los resultados, es decir, el fruto que tengo en mi vida. Por eso la Escritura nos dice que por los frutos se conocerán las personas. Pero el fruto es un resultado de todo un proceso que arranca por lo que la persona cree. Y entonces tenemos también, saliendo ya de la condición personal, la condición circunstancial, la vida, las circunstancias que afrontamos. Entonces, este es el estado en el cual nosotros nos desarrollamos. Nosotros tenemos unas condiciones particulares en nuestro país, únicas. Pero además piensen en las condiciones climáticas, piensen en las condiciones económicas o financieras, piensen en la condición sentimental, la condición matrimonial, la condición educativa. Todas esas condiciones sentimentales, familiares, son los lugares y el estado en el cual uno se desenvuelve. Cuando se habla de un país, se habla de un estado político, una condición política. Y entonces ahí es donde nosotros desarrollamos nuestra condición personal. Siempre vamos a estar jugando en esas dos, en esa cancha dividida en dos. Ahora, a veces, no es tan importante que las condiciones circunstanciales no sean lo que esperamos. Esperamos cosas y no suceden. Dios mío, nos angustiamos o nos alegramos y a veces no ocurren las cosas de esa forma, pero debemos entender que no es tan importante en la vida, porque nosotros somos más que las circunstancias. Porque el Señor vino no por las circunstancias que nos rodean, sino por nosotros, por cada uno de nosotros. Y además, porque hay algo que no puede perder de vista nunca en el horizonte de la fe ningún creyente. Y es esto, mis queridos, que Dios cambia las circunstancias. Pero Dios trabaja con las personas para que las circunstancias puedan cambiar. Pero ¿y si no cambian las circunstancias? Dios seguirá trabajando y cambiando a la persona. En Jeremías 32:27 nos dice la palabra este pasaje: yo soy el Señor Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? No hay nada imposible para Dios. Les hago una pregunta, necesito que me respondan. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Eso significa que Dios puede cambiar cualquier cosa en nuestras vidas. Ahora, sabiendo esto, tenemos que afirmar nuestra fe y podemos proclamar junto con el salmista en el Salmo 109, verso 26 en adelante, que nos dice esto, presten atención: Señor mi Dios, ayúdame. Por tu gran amor, sálvame. Aquí nos está hablando de la condición personal. Hay una persona que está sintiendo un temor, pero está volcando ese temor, esa necesidad en aquel que la puede resolver. ¿Por qué siente temor? Porque hay una condición alrededor de él, un estado que no es satisfactorio, que no es ideal y que no es lo que él necesita vivir. No se siente llamado a vivir en eso. Él necesita ver algo distinto y clama a Dios.
Luego sigue diciendo que sepan que esta es tu mano, que tú mismo, Señor, lo has hecho. Y concluye magistralmente el salmista con este pasaje inspirador. Con mucha seguridad afirma: ¿qué importa que ellos me maldigan? Bendíceme tú. Pueden atacarme, pero quedarán avergonzados. En cambio, este siervo tuyo se alegrará. Ahí vemos la mano de Dios moviéndose en favor de nosotros. Dios controlando nuestras circunstancias. Dios orquestando y obrando para que cualquier circunstancia termine en el fortalecimiento de nuestra fe, conectados con el Señor. Digan entonces: Dios puede cambiar las circunstancias. Ahora, llegamos entonces a un punto. Entendemos que Dios puede cambiar la historia, las circunstancias. Pero entonces, ¿qué es lo más importante? Porque a veces como creyentes nosotros oramos y siempre estamos esperando que Dios cambie las cosas, que Dios cambie las circunstancias, que Dios cambie la historia, que Dios cambie a esa otra persona. Y se nos olvida que lo más importante es que mi condición personal, mi condición. Porque las circunstancias, mis queridos, pueden ser maravillosas, espectaculares, preciosas. Pero si yo no cambio, voy a estropear esas condiciones. Me las voy a tirar, no las voy a saber aprovechar. Entonces lo central, lo fundamental de nuestras vidas es mi condición. Tenemos que ser conscientes de ellos. Para eso debemos pararnos, cada uno de nosotros, frente a un espejo virtual y evaluarnos, preguntarnos: ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy viviendo? Si en lo que yo me desenvuelvo normalmente, en lo que hago, por donde voy, a lo que yo aspiro en la vida o deseo, en lo que estudio o trabajo, estoy manifestando que amo a Dios por encima de todas las cosas, que obedezco a Dios y que le soy fiel, y estoy viendo resultados de eso en mi vida. O por el contrario, estoy viviendo circunstancias turbulentas en los diferentes momentos, espacios, relaciones, etcétera, en mi vida. Entonces ahí comenzamos nosotros a darnos cuenta que tenemos que permitir que Dios trabaje en nosotros y nosotros trazar líneas de trabajo en aquellas áreas que creemos debemos ser transformados. Y les digo esto por una sencilla razón, mi querida iglesia, porque esa es la zanja, esa es la línea de fuego en donde el Espíritu Santo de Dios trabaja para forjar tu carácter, para forjar tu vida, para transformar la manera como piensas, la manera como vives, la manera como hablas. Ahí es donde Dios está trabajando. Es justamente en ese punto de tu vida. Y esas condiciones, esa respuesta va a ser distinta cada vez. Y por eso te sorprendes cómo empiezas a cambiar. Y muchas veces uno escucha testimonios de personas que dicen: mire, esto hace 4 años yo no sé qué hubiera pasado, pero hoy me sorprendí de mi respuesta. Eso significa que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Antes me hubiera desencajado, antes me hubiera deprimido, antes me hubiera angustiado, pero ya no sé por qué. Eso se llama la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento, el amor de Dios que sobrepasa el conocimiento. Y entonces nos permite ver las cosas de una manera distinta. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en mi vida. Dile a que tienes izquierda, derecha: dame un espacio que Dios está trabajando conmigo. Desde la teología, ahora no se aproveche de eso, ¿no? Tenemos que ser también conscientes. Bueno, desde la teología integral hemos hablado que el mundo llama a los capacitados, pero que Dios capacita a los llamados. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, entendamos entonces que el trabajo de Dios es que seamos transformados.
un autor famoso, inspiracional de literatura cristiana, Max Lucado, en alguno de sus libros escribió esta frase, arrancaba con ese libro con esta frase: Dios te ama tal como eres, pero no quiere dejarte así. Dios nos ama como somos, pero no quiere que seamos así. Nos quiere cambiar. Dios quiere que nosotros vayamos avanzando, mejorando cada día. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué mejor? ¿Para qué quiere Dios la transformación? ¿Para qué quiere Dios que afiancemos nuestras condiciones? Y aquí quiero cerrar con 2 puntos el sermón de hoy. El primero de ellos es para que vivamos como lo que somos. Dios pagó un precio en la cruz, en la persona de Jesucristo, su Hijo, para rescatarnos a nosotros, para que seamos personas íntegras, para que nosotros seamos personas completas, para que nosotros comprendamos que Dios nos rescató para restaurar y restablecer tu identidad como persona, lo que tú eres. No lo que se desvirtuó por causa del pecado, no lo que se corrompió por causa de la caída. Porque siempre nos podemos levantar a decir, a hacer, a pensar, a anhelar, querer otras cosas. Pero Dios lo que quiere es que volvamos a lo esencial. No tenemos entonces que ser personas distintas en lo esencial. Entonces de lo que se trata es volver a lo original. Lo original. Cuando hablamos de lo original, no hablamos de una persona que es muy distinta a todas y que lo miran y dicen, ¿qué persona tan original? No, cuando hablamos de original, estamos hablando de aquello que se creó inicialmente. Eso es. Y entonces Dios nos creó a nosotros, pero el pecado nos corrompió. La obra de Dios es volver a llevar las cosas al estado en el cual Él las creó. Entonces nosotros vamos a ser personas que van a ser transformadas, renovadas. Y de eso se trata el concepto teológico y bíblico de la renovación de todas las cosas. Pero lo primero que Dios está renovando en la creación completa que sufrió los efectos de la caída es la relación suya con sus hijos, con su creación. Nosotros somos las primicias de esa renovación. Después será renovado el universo completo, la tierra, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, pero por ahora estamos viviendo en el mismo universo caído, pero somos como creyentes, hombres nuevos y mujeres nuevas. Y nuestro crecimiento personal en el Espíritu Santo, en la obra que Dios está haciendo en tu vida y en la mía, está llevándonos, acercándonos cada día a lo que Dios ha creado en nosotros. Por eso nosotros no vamos avanzando por la vida estrechándonos, sino creciendo y ampliándonos. Por eso en la medida que vamos conociendo más de Dios, comprendiendo más de su palabra, nosotros vamos avanzando, mejorando nuestro entendimiento, ampliando nuestra visión, proyectándonos, teniendo metas y objetivos más grandes, más claros, más definidos y a veces más sencillos, sin tanta arandela, sin tanta cosa, sino llegamos a lo esencial de la vida y disfrutamos de eso. Entonces, quiero que me acompañen a Tito, capítulo 3, verso 3 al 8. Fíjense que nos sustenta el punto que les estoy diciendo. Déjenme leerles esto. En otro tiempo, también nosotros éramos, digan, nosotros éramos necios y desobedientes. Tranquilos, era hasta le éramos. ¿Cuántos aquí eran necios y desobedientes? ¿Ahí los otros qué eran? Bueno, ¿o es que todavía lo son? Espero que no. Bueno, diga, nosotros éramos. Uy, ese nosotros éramos está como... Bueno, sigamos. Dice, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. ¿Sabe qué significa que esto está en pasado?
que ya no es presente, que el presente es distinto. Uy, ese amén sí me dejó más preocupado todavía. Nosotros éramos necios, desobedientes, descarriados y esclavos de todo género de pasiones y placeres. Bueno, sigamos. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Ay, ya nadie es envidioso, gracias Señor. Ni malicioso. Uy. Tenemos que trabajar. Bien. Éramos detestables. Yo sí no tanto, la verdad. Mentira. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Eso, ¿ustedes recuerdan eso? Uy, es que lo odio. ¿Sí? Si usted como creyente está diciendo eso, póngase de rodillas y repita conmigo: Señor Jesucristo, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, nosotros vivíamos en una vida oscura, detestando, odiando, esclavos de pasiones y placeres, necios, desobedientes. Hemos dicho, no nos atajaba a nadie. Y de repente se abre una puerta y nosotros quedamos, ¿y esto qué es? Yo no conocía esto, ¿de qué se trata? Y Dios manifiesta su amor y su salvación, su justicia y su misericordia. Nos dice que cuando se manifestaron, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Llegó y entró y vio nuestra vida y dijo, con esto no se hace un caldo. Y entonces nos tomó y dijo, no es por lo que tú has hecho. No puedo rescatar de aquí nada, ni siquiera es necesario rescatar lo bueno si lo buscamos, si escarbamos. Yo voy a hacer nuevas todas las cosas, lo voy a hacer por una sencilla razón, porque yo te amo. Digan, Dios me ama y me rescató, me salvó. Ahora, ¿de qué te salvó Dios? Pues de que eras un detestable, odioso, envidioso, malicioso, esclavo, descarriado, necio y desobediente. ¿Les parece poco? Nos salvó de eso. Éramos, ya no lo somos. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación. Ahí está el concepto. Está haciendo nuevas, ha hecho nuevas todas las cosas. Yo tengo que asumir mi condición personal. Así las condiciones circunstanciales no cambien. Yo tengo que asumir mi condición personal, porque o si no, voy a volverme a ir a añorar Egipto, el lugar de donde Dios me sacó. Y cuando eso pasa, es que el creyente está viviendo carnal y necesita sacudirse y empezar otra vez a coger camino y estar en condiciones. ¿Han oído de los deportistas que el deportista no estaba en condiciones para ser llamado a la selección Colombia? Porque había perdido ritmo, porque estaba en banca. No estaba en condiciones. ¿Qué se necesita para estar en condiciones? Estar preparándose continuamente. Y entonces Dios, que hace nuevas todas las cosas, nos regenera, porque antes éramos unos degenerados, pero ahora somos unos regenerados. ¿No? ¿Ustedes no eran unos degenerados? Yo era un degenerado. Digan, éramos unos degenerados, pero ahora somos regenerados. Nuevecitos, nuevos. Es como un vehículo. Si ustedes toman un vehículo y lo usan de mala manera, el vehículo se daña. Le meten repuestos equivocados, lo estrellan, bueno, todas las cosas, se dañan. Hay unos programas que dan en televisión, enchúlame la máquina y no sé qué cosas que hacen, que toman los vehículos viejos y consiguen los repuestos que ya no se conseguían y lo dejan, lo pintan, lo dejan divino el carro otra vez. Y la persona sale. Yo no me imaginé nunca que esto podía quedar así. Así llegamos a Cristo. Y el Señor nos toma y hace nuevas todas las cosas originalmente hablando.
¿sí? Y nos pone otra vez 0 kilómetros, otra vez para que le echemos gasolina y le hagamos duro, pero entendiendo que ya no podemos meternos por ciertos lugares, que no podemos echar unas cargas en un vehículo que no es de carga, etcétera, etcétera, etcétera. Que nos preocupemos, nos ocupemos en hacer las cosas correctamente. Y es donde el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida y en la mía, para que nuestras condiciones sean diferentes. Ahora, préstame atención, sigue diciendo, nos salvó mediante el lavamiento y regeneración de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques, para que los que han creído en Dios, ¿cuántos han creído en Dios? Se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Y ahí tenemos que Dios nos ha llamado para que vivamos como lo que somos, para que capitalicemos y potenciemos nuestras propias capacidades en Él, con el poder de su Espíritu, y que así avancemos. Ahora, el segundo y último punto entonces es para que podamos asumir la vida. ¿Para qué nos transforma Dios? Para que podamos asumir la vida, para que tengamos clara nuestra identidad, pero también para que asumamos correctamente la vida. En 2 de Pedro 1:3 nos dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. No necesitamos más. Tenemos todas las cosas, ahí están. El asunto es si estamos haciendo uso de ellas o no. Pero ahí están. Ojo a la caja. Porque tenemos que tener claro eso. Repito, ha resuelto nuestro tema de identidad. Ha resuelto la corrupción del pecado. Entonces, a partir de ese momento, entendemos que podemos vivir como personas libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En ese sentido, somos personas que comienzan procesos de desarrollo. Entonces, nos desarrollamos, nos capacitamos, entendemos el propósito y comenzamos a llevar vidas victoriosas. Porque entendemos que Dios lo está haciendo, que sorteamos obstáculos, pero estamos victoriosos. Esos obstáculos no nos determinan, esos obstáculos no dicen si somos personas fracasadas o exitosas, porque lo que somos por lo que Dios ha hecho y Dios ha dicho de nosotros. Y no por las circunstancias que nos rodean, por los momentos que estamos atravesando. Esos momentos no nos definen, no nos determinan. Nos determina la condición personal de la obra que Dios está haciendo en nosotros. Somos hijos de Dios. Entonces, somos personas con la perspectiva del mundo claro, confiados en la obra de Dios y en el poder de Dios obrando en medio de nosotros y por medio de nosotros. Somos personas que superan los obstáculos y eso nos convierte en personas de fe. Diga, soy una persona de fe. Ahora, en este punto está el llamado de Dios para ti. En este punto está el llamado que te hace la vida. En este punto está el llamado que te hacen los roles. Porque ahí es donde tú vives. De nuevo está el margen en donde nuestro carácter es forjado y probado, donde es formado, en donde nos entregan responsabilidades, en donde afrontamos dificultades, en donde asumimos decisiones, porque Cristo está haciendo la obra en medio de nosotros. Ahí comenzamos a vivir. Pero la idea, mis queridos, es que si no nos preparamos a diario, sino que dejamos que las cosas pasen, nos podemos enredar en el camino. Estamos advertidos hoy, ¿es así o no? La palabra nos lo advierte. La idea entonces es estar preparados. Prepárate. Dile a que tiene izquierda derecha, prepárate. No dejes de prepararte.
Cada uno se debe preparar en lo suyo, en sus actividades, para lo suyo, como persona, como familia, como creyente, como empresario, como empleado, como iglesia, como sociedad. Tenemos que prepararnos. En el libro de Éxodo capítulo 18, 21, esto vemos cómo aplica desde lo espiritual y desciende en toda la cadena. Escuchen esto. Moisés estaba muy enredado con el enfoque administrativo que estaba manejando hasta el momento. Y aparece Yetro, su suegro, y le trae una revelación tremenda. Un hombre con una experiencia mayor, práctico, eminentemente, lo miró a Moisés y le dijo: ¿tú qué estás haciendo? Esto no, te vas a reventar, viejo, y vas a reventar a la gente. Te voy a decir qué vas a hacer. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias mal habidas, y designa los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Esto se conoce como el plan Yetro de administración y es invocado por la administración moderna como los inicios de la administración que nosotros conocemos. Queridos, ¿a quiénes escogieron? Escogieron a las personas que se habían preparado. Ellos no estaban buscando ese puesto, ellos habían vivido con propósito. Y otras personas no lo hicieron así. ¿Qué hacemos con los demás? No los tengas en cuenta. Tú no necesitas a una persona que no está preparada. Necesitas entre el pueblo, entre tu mismo pueblo, hombres capaces, temerosos de Dios, que amen la verdad, que aborrezcan las ganancias mal habidas. Y a ellos, solamente a los que están preparados, solamente a los que tienen ese propósito claro, designa los jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Al resto, no los consideres, no los tengas en cuenta. No son para eso. No construyas con ellos, construye con los que están preparados. ¿Cuántos tienen hoy la necesidad de prepararse? Por favor, iglesia, no se estanquen en su vida, no se estanquen, no paren de crecer, no paren de buscar la palabra de Dios, de anhelar su espíritu en ustedes, no paren de estudiar, no paren de prepararse como personas, de capacitarse. Estén preparados para toda buena obra. Afilen el hacha, porque no saben en qué momento tienen que cortar un tronco, y que no los coja ese día sin estar preparados, porque otro es el que se va a llevar la recompensa si no trabajan hoy. Cuando nos preparamos, estamos listos para asumir retos. Llegan las circunstancias y les echamos mano. Lo he dicho muchas veces. Prepárate para que estés en condiciones. Dile que tienes izquierda, derecha. Prepárate para que estés en condiciones. Y te lo digo porque lastimosamente hay muchas personas que creen que la fe es esperar que las cosas caigan enfrente de sus narices y no hacen nada. Tengo que decir que muchas veces en mi vida han caído delante mío cosas que ha sido la bendición de Dios, pero aún para recibir las bendiciones debemos estar preparados. Aún para eso, para entenderlo. Y si no, vamos a estar de frustración en frustración. Porque a los otros sí, porque a mí no, porque esto, porque no sé qué, quejándonos todo el tiempo. Las personas que se quejan son las personas que no estuvieron preparadas para el momento. Esa es la esencia de la queja. Debemos entonces elegir si vas a permitir que las condiciones circunstanciales superen tus condiciones personales, o si por el contrario tus condiciones personales te permitirán superar las condiciones circunstanciales. Esa es la decisión, esa es la elección. Entonces llega el momento en donde debemos saber si estamos en condiciones o no. Lo que pasa es que ese momento es cuando la vida nos demanda una respuesta donde no podemos decirle: espérate, dame un mes y vengo y te digo
qué es lo que opino, sino que nos coge de frente. Y no hay tiempo para nada, sino para tomar una decisión. Ese día es mejor tener el carácter formado. Y para formar el carácter hay que ponerse de rodillas desde hoy. Cada día de nuestra vida. Porque nosotros vamos a ver que nos van a demandar una respuesta. La vida, la prueba, va a demandar una respuesta de mi fe, de mi integridad. Cuando se presente cualquier crisis emocional, física, de salud, laboral, financiera, es un reto. Vas a asumir y afrontar un reto. Nadie lo puede hacer por ti. Tú lo vas a tener que afrontar. Es tu reto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pero sepamos esto para cerrar. No se trata únicamente de nuestro músculo, de lo que yo estoy capacitado y yo puedo solito, no. Se trata de estar en condiciones, pero necesitamos normalmente un equipo. Necesitamos una familia, necesitamos amigos, necesitamos colegas, pero sobre todo necesitamos a Dios. Y es donde el Señor aparece y nos dice, para recordarnos como siempre, lo que afirma Hebreos 13:5. Dios ha dicho, no te dejaré, jamás te abandonaré. Te pido que cierres tus ojos. En la batalla que estás, o en la que puedes estar, o en la que has estado, Dios no te dejó solo. Tú tienes una responsabilidad. Tu deber es mantenerte libre.